pensando con buen juicio. Y por favor, abren sus Biblias a Romanos 12. Antes de leerlo, me gustaría explicar un programa que estuvo muy popular hace unos años en los Estados Unidos y pues otras partes del mundo. En Puerto Rico, por ejemplo, se llamaba Transformación. Aquí se llamaba The Biggest Loser. Y en The Biggest Loser habían dos entrenadores que enseñaban a los contendientes cómo bajar el peso. Y durante la temporada se enseñaban a fotos de ellos, de los contendientes, para que se pudiera ver su progreso. Y al final, la persona que bajó los más pesos por porcentaje desde el principio se ganó miles de dólares o algo así. Y a veces esto es como está ser cristiano. Cuando empecemos como cristianos, nos esforzamos a cumplir las metas espirituales a los cuales Pablo escribió en Romanos 12, empezando en versículo 1. Y dice en Romanos 12, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Nos esforzamos a presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos y santos, y verificar cuál es la voluntad de Dios. Debemos crecer en nuestro entendimiento de su voluntad y cumplirla. Entendemos la voluntad a través de una transformación que ocurre cuando renovemos nuestra mente. Hablar del programa de nuevo se llamaba The Biggest Loser o Transformación. Algunos de los contendientes seguían con sus pesos quitados, pero otros, poco después del programa, devolvieron a su peso original. Y como cristianos, después de tremendo desarrollo espiritual, en lugar de prosiguiendo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Jesucristo, que Pedro escribió, nos acostumbramos y dejamos de desarrollarnos, o peor, regresamos a los malos hábitos que teníamos antes. Los hábitos malos que teníamos antes. Y Pablo escribió como esto en los siguientes versículos en el mismo capítulo, Romanos 12. Y dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Para mejorar continuamente, Pablo nos exhorta a pensar con buen juicio. Hay varias maneras de hacerlo, pero les voy a hablar sobre dos. La primera es analizar nuestras motivaciones. La segunda es utilizar la ayuda de nuestros compañeros cristianos. Y no son mutuamente excluyentes, sino debemos hacerlos
hacerlos a la misma vez. Sin embargo, sería ideal si empieces por ganar una conciencia de sí mismo antes de buscar la ayuda de otros. Porque cuando sepas las áreas en que fallas, puedes buscar el apoyo en las áreas específicas que más necesitadas. Una manera muy fácil para pensar con buen juicio es por ver nuestra producción espiritual, como visto en Gálatas 5. Pedro escribió la carta para corregir la creencia que cristianos necesitan cumplir las reglas de la ley antigua y también necesitamos obedecer todo lo que Cristo nos dijo. Y Pablo se maravilló que tan pronto hubieran abandonado lo verdadero para seguir un evangelio diferente, según Gálatas 1:6. A pesar de su comienzo muy fuerte, muchos de ellos caían doctrinalmente, lo cual causaba rivalidades y disensiones. Nos llega a capítulo 5, en el cual Pablo les da un ejercicio práctico. Empezamos en versículo 19. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, los cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y las cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si producimos estos frutos o estas características, Dios llevará fuera de su reino. Los Gálatas no tenían problemas con los primeros pecados enumerados, como idolatría, adulterio y lascivia. Sin embargo, las áreas en que sí tienen dificultades, como enojos, envidias, rivalidades, etc., se quitaban la fuerza espiritual en general y les hacían vulnerables a los otros pecados. El pecado tiene el efecto de bola de nieve. Empiezas con algunos pecados poco notorios, pero sin acción te llegan a otros que nunca imaginaba que hicieras. Necesitamos analizar regularmente antes de que el pecado esté fuera de control. Pablo continuó en Gálatas 5 diciendo: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Estar con Cristo significa que producimos el fruto del Espíritu y que el fruto de la carne es muerto para nosotros. No digo que nunca vayamos a sucumbir a esos pecados, sino que no nos van a controlar.
para pensar con buen juicio, podemos categorizar nuestros frutos, los buenos y los malos. Es tan simple como escribir las dos listas en una hoja de papel. Entonces, puedes poner una marca al lado de cada fruto, lo bueno y lo malo, en cualquier día determinado. ¿Cuántas las veces tuviste pensamientos inmorales o cuántas decisiones causamos? También necesitamos contar las veces que demostramos paciencia y dominio propio. Y la lista sirve de rúbrica objeta para que veamos cómo estamos haciendo. Pero hacer lo correcto es solo una parte. Tenemos que estar correcto cuando lo hacemos lo bueno también. Pablo enfrentó este problema exactamente con la iglesia en Roma y habló sobre este problema en la letra a los Filipenses. Vengan conmigo a Filipenses capítulo 1. Pablo escribió sobre dos tipos diferentes de ministros. En capítulo 1, versículo 15, dice: algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo. Sí, y me regocijaré. El segundo grupo predicaba el verdadero evangelio de Cristo en solidaridad y camaradería con Pablo. El primer grupo predicaba el verdadero evangelio de Cristo también, pero en hostilidad y antagonismo contra Pablo. ¿Y cómo es posible? Por sus motivos. La misma cosa que motivaba el segundo grupo, motivaba también a Pablo, que era Cristo. Lo que motivaba el primer grupo era ambición personal y envidia. Querían denigrar a Pablo y tomar su posición respetada con los cristianos en Roma. Podemos también hacer cosas buenas por razones malas. Esto no nos ayudará, pero esto sí puede ayudar a otras personas, pero no nos va a ayudar. Y impiden el crecimiento espiritual. No podemos asumir que solo porque hacemos lo bueno es por razones buenas automáticamente. Y no significa necesariamente tampoco que fallemos cuando hacer las cosas. Por ejemplo, ir a un bar, por ejemplo, para ver deportes y comer una cena no es malo en sí mismo. Pero es otra cosa si sabes que tienes problemas con alcohol y quieres beber y te dices que solo quieres ir a un bar para ver deportes y comer, aunque quieres ver
deporte es comer y emborracharse o emborracharte. Si después de reseña descubrimos motivaciones malas, todavía hacemos lo bueno, pero necesitamos cambiar la motivación. El grupo celoso en Filipenses 1 empezó con motivos malos y por eso su comparación con Pablo le guió al pecado en vez de a Dios. Cristianos proveen gran asistencia en ayudarnos a pensar con buen juicio. Primero, sirven como reglas. Ya sabemos que Cristo en su perfección representa nuestro modelo último y perfecto y punto de referencia y el último punto de referencia. Sin embargo, también es bueno para hallar a alguien que sirva como un razonable meta intermedio. En fomentar a los corintios a ser imitadores de él, así como él de Cristo, sugiere que cristianos fuertes pueden ser reglas en nuestras vidas. Sin embargo, siempre tenemos tomar en cuenta todo lo que Pablo dijo, que es sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Todos nos esforzamos para ser como Cristo, pero nadie le refleja perfectamente. En nuestros intentos a emular a otros, solo debemos copiar sus hábitos positivos y no los negativos. A veces, en vez de buscar un cristiano en que podamos copiar, buscamos personas a quienes nos consideramos mejores. Esto apunta a nuestra motivación otra vez, sirviendo para inflar el ego que nos causa a otra vez relajarnos en vez de seguir adelante. No necesitamos usar una persona en conjunto como una regla, sino solo un hecho de una persona también. Recuerdo una conversación con un amigo mío más joven en la fe que tuve hace un año o más. Hablamos sobre una dificultad espiritual que él tenía en un sábado. Y el próximo día, el domingo, él fue al frente de toda la congregación y solicitó que orara sobre el mismo problema. En hacer eso, me mostró que yo necesitaba humillarme suficientemente también para solicitar ayuda cuando la necesitara. Algunas debilidades espirituales son especialmente peligrosos porque están escondidas de nuestras vistas. Es como ver una cicatriz muy fea en tu cara cuando te mires en el espejo. Al principio la ves cada vez, pero poco a poco no la notas. Los amigos cristianos nos pueden puntualizar nuestras debilidades cuando nosotros no podemos. Salomón escribió que fieles son las heridas del que ama. Te dice que cosas que no podamos ver o no queremos ver, que no queremos ver. Te piensa con buen juicio cuando no te haces. Natán era tal amigo a David. Recuerden el recuento de David y Betsabé en el segundo libro de Samuel, capítulo 11 y 12. Le vio a ella cuando estaba bañándose.
él, un hombre casado, cometió adulterio con ella, quien fue la mujer de uno de sus mejores amigos, Urías. Ella se embarazó y para esconder su pecado le envió a Urías a una batalla muy feroz para que se muriera. Es el contexto en que Natán practicó su amistad en capítulo 12 de el segundo libro de Samuel. Empezando en versículo 1, dice: entonces el Señor envió a Natán a David, y vino a él y le dijo: había dos hombres de una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que le había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía a su pan, bebía a su copa y dormía en su seno, y era como una hija para él. Vino un viajero al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir, y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David: tú eres el hombre. En decirle el cuento, le dijo a David exactamente lo que necesitaba: un espejo que reflejaba sus hechos verdaderos y no los que creer que existieran. Es fácil pensar en sí mismo. Lo hacemos cada día. Lo difícil es hacerlo con buen juicio. Es una delgada línea. Podemos llegar al otro extremo, que es no respetar la misericordia de Dios en nuestros pensamientos. Pensar en buen juicio, al fin de todo, es ver a tú mismo en la manera como Dios te ve. Todos los adultos que aquí son cristianos. Entonces, para nosotros, en Cristo, la mancha de pecado para nosotros la mancha de pecado no están a la vista, porque la sangre de Cristo nos limpia la vista de Dios. Sin embargo, necesitamos cada día, regularmente, pensarnos con buen juicio para asegurar que la mancha sigue fuera de nuestras caras, para asegurar que nosotros estemos en el reino de Dios. Gracias por la atención y ojalá que mis palabras les... No,